Buenos días, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, amigos, amigas. Muchas gracias. Gracias por vuestro cariño. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, próximo alcalde de Badajoz. Bilingüe, castellano y portugués. Gracias también, Luis. Gracias, Guillermo, y gracias sobre todo, Antonio, hermano. El socialismo portugués es el hermano del socialismo español. Hermano en valores, en ideas y también en ganas de cambiar las cosas. Hermano, sí, porque la angustia de una mujer de 50 años que pierde su empleo es la misma en Portugal que en España. La frustración de una pareja que quiere tener un hijo, pero que no llega a fin de mes, es la misma al otro lado de la frontera en Portugal que en España. Y la frustración de un joven portugués que ha cumplido con su deber, que se ha sacrificado y que ha estudiado duro, pero no tiene la oportunidad que se merece, es la misma que sufren muchos jóvenes en Portugal como en España. Así que, en el mes de octubre, antes en mayo, en el mes de octubre en Portugal y en noviembre en España, vamos a echar a la derecha del gobierno, que está dejando sin futuro precisamente a todos esos jóvenes. Y mirad, ha hecho una referencia antes Antonio que me parece muy interesante. Mirad, el nuevo gobierno griego no ha venido a Madrid a reunirse con Rajoy. ¿A quién ha ido a reunirse y a ver? Ha sido a Hollande, a Renzi, a Schulz. Es decir, ha ido a reunirse con quienes de verdad pueden cambiar la política en Europa, que somos los socialistas. Por eso, como bien decía Antonio, necesitamos gobiernos socialistas, muchos más, al frente de Europa a partir de este año. Así que, compañeros y compañeras, vamos a ello. Mirad, hoy somos un partido más fuerte. Somos un partido preparado para ponerse de nuevo al servicio de España, como cada vez que ha sido preciso en la historia de España, como cada vez que los españoles han necesitado dejar atrás incertidumbres y temores, siempre han mirado al Partido Socialista como ese gran partido de la esperanza al que antes hacía referencia Luis. Vamos a recuperar el futuro de todos los ciudadanos a los que la derecha, la de aquí en España y la de allí en Portugal, está dejando sin futuro. Compañeros y compañeras, mirad, nuestro reto a lo largo de nuestros 130 años de historia siempre ha sido el mismo. Nosotros hemos salido con el ánimo de ganar las elecciones. Hemos salido con el ánimo de gobernar, de representar a una amplia mayoría de españoles y de españolas. Nuestro reto hoy, como siempre a lo largo de nuestra existencia, es ganar las elecciones. Y por eso estoy convencido de que vamos a ser la primera fuerza política en Extremadura, en Badajoz y en el conjunto de España a partir del mes de noviembre. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Porque hay hambre de cambio. Hay hambre de cambio en esta tierra. En Badajoz, en Extremadura y en España. Y es verdad algo que dice Guillermo. Es verdad que son los ciudadanos quienes deciden, con su voto, quién les representa al frente de los gobiernos. Es cierto. Pero mirad, lo que sí depende de nosotros, amigos y amigas, lo que depende de todos y cada uno de los que estamos aquí, es en ganar en ganas de ganar. En ganar a la desigualdad y a la pobreza laboral. En ganar al paro. En ganar a la corrupción, compañeros y compañeras, eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, os pido una cosa, que sé que es muy clara y que tenéis muy claro todos y cada uno de los que estáis aquí presentes. En ganas de ganar a la derecha, que no nos gane nadie. 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 Claro que es posible. Una sociedad decente que no deje a nadie en la cuneta. Claro que es posible. Y esa es mi ambición. Esa es nuestra ambición como Partido Socialista. Ambición por devolver la esperanza a los españoles y a las españolas. Compañeros y compañeras, mirad, durante los últimos 3 años
La derecha ha provocado la mayor fractura social, política y económica en nuestro país. Ha hundido a la clase media trabajadora, la que siempre contribuyó a levantar el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno. Cada decisión económica, cada contrarreforma que ha planteado, cada recorte que ha hecho, ha hundido aún más a la clase media trabajadora. Ha traído más desigualdad y también más paro y más pobreza. Cada indecisión en limpiar con su corrupción, lo que ha hecho ha sido ahondar la diferencia y la brecha de desconfianza de los españoles con sus instituciones. Antes se hacía referencia a ello, pero mirad, cuanto más hablaban de Europa y cuanto más hablaban de España, de su bandera y de nuestra Constitución, más hacían con sus políticas por fracturar a España y también dividir a los españoles. Por eso, amigos, la función para los socialistas de la política es justo la contraria. No es dividir, ni tampoco desintegrar, es unir e integrar. La misión de la verdadera política en España es reforzar los lazos comunes para vencer a las desigualdades y las incertidumbres que atenazan a muchísimos españoles. Nuestra misión como socialistas ha de ser comprender este país diverso que es España y ofrecer un camino compartido al conjunto de los españoles. Y yo quiero convocar al conjunto de españoles, da igual su procedencia territorial, a ese proyecto compartido que es la España de las oportunidades que vamos a forjar los socialistas. Mirad, antes Antonio hacía referencia a un gran líder, a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que yo agradezco que esté hoy con nosotros. Y Antonio hacía referencia también a dos grandes líderes, a Suárez y a Felipe González. Y si Felipe González fue el que hizo posible, en el inicio de la democracia, la España de los derechos, y José Luis Rodríguez Zapatero la España de las libertades, la España que vamos a construir nosotros, amigas y amigas, será la España de las oportunidades. Derechos, libertades y oportunidades. La España del bienestar, la España de la igualdad, la España que devuelva la esperanza a una generación desencantada con la política. España no necesita más divisiones, no necesita la división de la derecha, aquella que gobierna para el 10% de la población más pudiente, mientras olvida al 90% restante, que es a la que nosotros representamos, la clase media trabajadora que siempre hemos contribuido a levantar cuando hemos gobernado. Y tampoco necesita la división de aquellos que pescan en el río revuelto de la desesperanza, compañeros y compañeras. Amigos, la derecha que gobierna este país, la gobierna como si fuese un plan contable. La excusa perfecta para imponernos su catecismo ideológico, para convertir derechos en mercancías y que sus amigos hagan negocio con las necesidades de todos y de todas, para recortar los derechos que tanto han contribuido el Partido Socialista a levantar cuando gobernaba, para quitarnos también la libertad de protestar con esa ley infame, ley mordaza que ha aprobado el gobierno de España. Y os digo una cosa, amigos y amigas, esos recortes en derechos y en libertades que ha hecho este gobierno, ¿sabéis cuánto durarán? Lo que dure el gobierno de Rajoy, es decir, hasta el próximo mes de noviembre. Eso es lo que van a durar. Porque ahora voy, tranquilidad. Porque mirad, todas las propuestas que nos hace la derecha contable, a lo único que sirven es para cerrar el balance a favor de los que siempre han controlado los balances. Pero este país necesita no un balance ni un plan contable, necesita un plan ético, sustentado en los principios de dignidad, de libertad y de convivencia. Por eso, además de hablar de números, los socialistas hablaremos de ética en la política. Porque mirad, nosotros también tenemos unos números, pero nuestros números son bien distintos a los números de la derecha. Ahí tenemos algunos compañeros que están levantados en pie, porque es indecente que en este gobierno y en esta tierra, en Extremadura, haya un gobierno que permita desahucios en viviendas sociales. Y estamos con vosotros.
No vamos a permitir ni un desahucio más, ni que haya familias que tengan que pasar la noche, en un coche. Que lo oiga Monago y que lo oiga Rajoy. En la Extremadura y en la España que construiremos Guillermo Fernández Vara y yo, desahucios cero. Desahucios cero. Nosotros queremos meter en el balance general la vida de las personas, sus angustias, sus esperanzas. Y mirad, no es la crisis. Lo dijo antes Guillermo en su intervención, es la derecha. Hace unos días en una asamblea abierta se me acercó un ciudadano, Manuel, que me dijo que después de muchos años trabajando, ahora está cobrando una pensión, ¿sabéis de cuánto? De 602 euros. Y que cada vez que escucha a Rajoy por el telediario decir aquello de que hoy los pensionistas viven mejor con él que con los gobiernos socialistas, se queda con la boca abierta. Y se acuerda de cuánto ha subido este gobierno, la derecha española, la pensión a los jubilados. Bueno, él me dijo 78 céntimos. Eso. Así es, así es. Y me decía... Bien. Y me decía, amigos y amigas, y me decía Manuel, que se acordaba de los 78 céntimos de euro que le había subido de pensión Rajoy. Y también se acordaba de que por una decisión de Rajoy, con el copago, estaba pagando un medicamento a su mujer de 17 euros que antes con gobiernos socialistas no tenía que pagar. 78 céntimos de subida, 17 euros de bajada de copago. Si quieren hablar de balances, el de Manuel, como el de millones de pensionistas en este país, es mucho más dura la vida con Rajoy que con los gobiernos socialistas. Esa es la derecha que nos gobierna. Por tanto, amigos y amigas, no es la crisis, es la derecha. Es la misma derecha que ha perdonado 4.000 millones de euros a las grandes corporaciones en impuestos y ha recortado 4.000 millones de euros en prestaciones sociales y en prestaciones por desempleo a los parados de este país. Es la misma derecha, la misma que se ha gastado 108.000 millones de euros en rescatar al sector financiero, mientras ha permitido el año pasado que haya 32.000 desahucios en nuestro país. Y nosotros decimos, amigos y amigas, que si hay dinero para rescatar a los bancos en este país, lo tiene que haber para rescatar a las familias y a los autónomos. Eso es lo que decimos. Y ese va a ser nuestro compromiso en todos aquellos municipios, ciudades, comunidades autónomas y el Gobierno de España cuando empecemos a gobernar. Porque en nuestro balance nosotros vamos a meter lo más importante, que es la dignidad humana, la dignidad de todos aquellos españoles y españolas que se sienten defraudados, engañados y maltratados por la derecha de Extremadura y por la derecha española. Mirad. Nuestras causas, los decía antes Guillermo en su intervención. La primera y fundamental, crear empleo, pero que ese empleo sea digno. La segunda es combatir contra la desigualdad, porque nosotros somos el partido de la igualdad. Y la tercera es rearmar nuestro sistema político y nuestro sistema democrático. Y esos van a ser los ejes del nuevo contrato ciudadano que vamos a firmar todos y cada uno de los candidatos y candidatas allí donde gobernemos a partir del mes de mayo y a partir del mes de noviembre. Gobiernos socialistas en ciudades y también en municipios que vamos a defender siempre, por encima de otra cuestión, a la clase media trabajadora que siempre ayudó a levantar, como os decía antes, el Partido Socialista Obrero Español. Crear buen empleo. Habréis escuchado a Rajoy decir que la crisis es historia, ¿no?
Bueno, lo que no sabe él es que quien empieza a ser historia es el propio Mariano Rajoy. Pero habréis escuchado a Báñez decir que, en fin, que los trabajadores tenemos todos que estar muy contentos, ¿no? Incluso el ministro de Guindos, que sabéis que fue el que presidió Lehman Brothers, ¿no?, tanto en Portugal como en España, dice que los trabajadores y trabajadoras ya no tenéis ningún miedo a perder vuestro empleo. Eso es lo que dice el gobierno de España, que ya no tenéis ningún miedo. Y eso, efectivamente, como yo he escuchado al fondo, es la cruda realidad. Yo le digo a Rajoy que hay muchísimos empleados con miedo a perder su trabajo y muchísimos parados con miedo a no poder encontrarlo nunca. Esa es la realidad. Por eso, yo siempre que les escucho, os habrá pasado a vosotros lo mismo que a mí. Yo siempre que les escucho, lo que me pregunto es, pero ¿con quién habla esta gente? ¿Con quién habla Rajoy? Desde luego no habla con los 1000 profesores o los 500 profesionales de la salud que ha despedido Monago desde que es presidente de la Junta de Extremadura. No habla con los 90.000 trabajadores extremeños que llevan más de un año en paro. No habla tampoco con los 60.000 desempleados que no tienen ninguna prestación aquí en Extremadura. Y tampoco habla con las 50.000 familias extremeñas que tienen a todos sus miembros en paro. Ni tampoco, como bien decía antes Guillermo, habla con esos 5.000 jóvenes que cada año en Extremadura se tienen que ir fuera de este país como consecuencia de la falta de oportunidades dentro. Nosotros nunca vamos a olvidar ni a la generación perdida de jóvenes que hoy están fuera y que queremos que vuelvan a su hogar, ni tampoco a la generación olvidada que pretende postergar y arrinconar la derecha, que son los parados y paradas de más de 50 años que necesitan también el apoyo, el cobijo, el abrigo de los gobiernos y que nosotros se lo vamos a dar. Mirad, tampoco habla. Rajoy tampoco habla con una trabajadora que conocía hace unos meses, Juana, una trabajadora en un hotel, que me decía lo siguiente. Me decía que antes de la reforma laboral ella limpiaba 12 habitaciones al día y después de la reforma laboral limpia 22. Pues nosotros decimos lo siguiente, que por esos millones de trabajadores que han pagado la crisis y a los cuales Rajoy pretende hacer pagar la salida de la crisis, no lo vamos a permitir y vamos a derogar la reforma laboral en cuanto lleguemos al gobierno. Y vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere muchos de los derechos perdidos por el Partido Popular. Eso es lo que vamos a hacer. Porque mirad, la crisis pasará, la crisis económica pasará, pero quien se queda si se queda Rajoy es la reforma laboral. La crisis pasará, pero si se queda Rajoy, quien se queda también son los contratos a los cuales antes hacía alusión Guillermo, los contratos de 20 horas. Y también, si se queda Rajoy, se quedarán los recortes en educación, en sanidad pública, en el Sistema Nacional de Dependencia, y eso no lo podemos permitir, compañeros y compañeras. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Si se queda Rajoy, se quedan los copagos, los repagos, y no lo vamos a permitir. La crisis económica pasará, pero si se queda a la derecha, no habrá una recuperación justa. No vamos a dejarles, no vamos a permitirlo y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para derogar, como os decía antes, esa reforma laboral y recuperar los derechos perdidos por los trabajadores. Compañeros y compañeras, mirad, hay cosas que tendríamos que dejar claro. Nosotros, mientras haya recortes en planes de lucha contra la pobreza infantil, no vamos a permitir, ni hoy ni nunca, amnistías fiscales vergonzantes a las cuales se han acogido grandes defraudadores como Bárcenas. Hablemos claro. Mirad, hablemos claro. El paro, la congelación de pensiones, la pobreza laboral, la desigualdad entre hombres y mujeres, el exilio económico de nuestros jóvenes y también de los científicos, el abandono de aquellos parados y paradas de más de 50 años sin ningún tipo de prestación
y también la precariedad de los trabajadores autónomos en nuestro país tiene un solo nombre, y es explotación. Y la recuperación debe de ser justa, y esa recuperación económica solamente vendrá de la mano de gobiernos socialistas. Esa es la que nosotros vamos a poner en pie. Nosotros vamos a hacer algo muy distinto a lo que hizo la derecha. La derecha lo que hizo fue abrir el camino de la desigualdad, y nosotros vamos a abrir el camino de la igualdad, el camino también de la justicia y el camino que antes comentaba Antonio, de la esperanza. Y si tenemos confianza, si ofrecemos esperanza, es porque este partido, este gran partido centenario, es el que más ha hecho por cumplir con el contrato ciudadano que Juan Carlos Rodríguez Ibarra aquí en Extremadura y Felipe González pusieron en pie al principio de la democracia. Un contrato que decía lo siguiente, que si un joven estudiaba fuerte y duro, podría encontrar trabajo en su estudio, que si un trabajador trabajaba fuerte y duro, tendría un sueldo digno con el que poder llegar a fin de mes, que si pagábamos los impuestos, tendríamos a cambio unos servicios públicos de calidad, una educación pública universal y gratuita, una sanidad pública gratuita y universal, y también un sistema público de pensiones con una jubilación digna con el que acabar nuestros días. Y eso hoy la derecha lo está rompiendo, ese contrato con la clase media trabajadora, amigos y amigas. Hoy un joven que haya estudiado fuerte y duro, si no ha emigrado y encuentra un trabajo aquí en España, estoy convencido de que vosotros lo sabéis como yo, nada tendrá que ver con sus estudios. Hoy un trabajador que trabaje fuerte y duro, lo sabéis muy bien, tendrá un salario de menos de 1.000 euros al mes. Y si eres mujer, además de esa desigualdad salarial que se sufre en el mercado de trabajo, tendrás un gobierno hostil contra tus derechos y contra tus libertades. Mirad, por eso es tan importante que gane la izquierda, que vuelva a ganar el Partido Socialista para renovar ese contrato ciudadano que pusimos en pie en favor de la clase media y trabajadora en los inicios de nuestra democracia. Y quiero rendir homenaje, porque la semana pasada se cumplió el primer aniversario del Tren de la Libertad, de todas aquellas mujeres que salieron a las calles de Madrid, convocadas en todos y cada uno de los puntos de España en defensa de la libertad de las mujeres. Y deciros que el Partido Socialista sigue siendo el partido más feminista de España. Podéis decirlo alto y claro, porque lo seguiremos siendo. Compañeros y compañeras, nosotros reconocemos que hay razones para la confianza en la recuperación económica. Es cierto, nosotros no somos como Montoro, ¿os acordáis lo que dijo, no? El ministro de Hacienda, Antonio, aquí en España, cuando estaba en la oposición, dijo lo siguiente, dijo: que se hunda España, que ya vendrá el Partido Popular a levantarla. Nosotros nos alegramos de las condiciones de recuperación económica que tiene el país. Reconocemos que la bajada del precio del petróleo, que el tipo de cambio favorable a las exportaciones, que un Banco Central Europeo, como bien decía antes Antonio, comprometido después de 5 años con el crecimiento económico, son todo condiciones favorables que impulsan la recuperación económica de nuestro país. Pero digamos alto y claro también una cosa, amigos y amigas, y es que esa recuperación no es gracias a Rajoy, sino a pesar de Rajoy. Eso es lo que tenemos que decir. Porque mirad, el relato del Gobierno para este año electoral lo conocéis muy bien, es el mantra del fin de la crisis y del inicio de la recuperación. Y es verdad que tienen altavoces muy potentes para hacerlo valer, ese relato. Pero también tienen un problema. ¿Sabéis cuál es? El problema se llama verdad. Porque es verdad que la recuperación no ha llegado a la clase media trabajadora de este país. Porque es verdad que para nosotros recuperar los derechos robados significará la recuperación justa. La recuperación siempre será la reconquista de los derechos robados por la derecha durante estos años. Y porque es verdad que los socialistas somos los que construimos derechos y libertades, mientras que la izquierda lo que hace es recortar derechos y libertades. Y porque es verdad que y porque es verdad que la clase media trabajadora, amigos y amigas, es verdad que la clase media trabajadora solo saldrá de la crisis cuando recuperemos esos gobiernos y pongamos en pie gobiernos en defensa de la clase media trabajadora.
Hagamos un cambio de verdad. Por tanto, ¿de qué presume Rajoy, amigos y amigas? ¿De ser el presidente donde más ha crecido la desigualdad en el conjunto de los países desarrollados? ¿De qué presume Rajoy? ¿De ser el presidente que ha puesto contratos de 54 días de media y con sueldos de menos de 1.000 euros al mes? Mirad, los derechos no son irreversibles y los tenemos que pelear y defender cada día desde nuestras responsabilidades políticas. Han intentado hacernos creer lo siguiente. Han intentado hacernos creer que tenemos que elegir entre economía y bienestar. Y no es cierto. Que tenemos que optar entre crecimiento y derechos. Y no es cierto. Que tenemos que optar entre crecimiento y medio ambiente. O entre crecimiento y educación. O entre crecimiento y dependencia. Y no es cierto. Nada de eso es cierto. El PP pretende, amigos y amigas, forzarnos a elegir entre recuperación y derechos de ciudadanía. Y los socialistas decimos alto y claro que esa trampa neoliberal no estamos dispuestos a aceptarla. No estamos dispuestos. Que hay una recuperación diferente, que hay una recuperación justa desde el socialismo, una recuperación que estamos viendo ya precisamente al otro lado del Atlántico, con políticas progresistas puestas en marcha por el presidente Obama y que queremos nosotros también aquí en Europa y en España. Una recuperación justa que aúne mercado y democracia, que aúne competitividad y derechos laborales, que aúne crecimiento y cohesión social, una economía expansiva frente al austericidio, una economía en favor del desarrollo sostenible frente a la economía y el crecimiento insostenible, que busca la competitividad en la innovación, la educación y la formación frente a la especulación, con contratos estables y dignos frente a la explotación y la pobreza laboral, que reindustrialice esta región Extremadura y también España, en lugar de sembrar Extremadura y también España de ladrillos, con una fiscalidad justa, suficiente, que haga frente a las amnistías fiscales. Una economía para los ciudadanos, compañeros y compañeras, y no para los Bárcenas, los Aznar, los Blesa, los Aguirre, los amiguitos del alma del Partido Popular. Y esa economía para la igualdad, amigos y amigas, esa economía para la igualdad también exige que la política sea firme ante los poderosos. Mirad, la política puede cambiar muchas cosas, pero la política, para poder cambiarlas, debe de tener muy claro a qué decir que no. Y nosotros los socialistas decimos alto y claro que no va a haber más despidos colectivos en empresas con beneficios, que no va a haber más rescates a bancos que se nieguen a rescatar a los autónomos endeudados, que no va a haber más abusos en las facturas energéticas que pagan empresas y pagamos las familias para que unos pocos se enriquezcan, que no va a haber más fondos buitres que desahucian a familias sin recursos, que no va a haber más salarios de escándalo de ejecutivos de empresa que pagan sueldos de miseria. Se terminó, compañeros y compañeras, el cuento de la derecha. La política puede, si la política quiere, y la gran diferencia entre unos y otros es que nosotros queremos, amigos y amigas. Es que nosotros queremos. Por eso tenemos que ganar las próximas elecciones. Las vamos a ganar en muchos municipios y también en las autonomías. Porque es aquí, a pie de calle, como bien decía Ricardo en su intervención, donde nos jugamos el bienestar de la gente. Y claro que hay otra forma de hacer y otra forma de gobernar. Porque mientras el Partido Popular aquí en esta tierra recorta las políticas de empleo, Guillermo Fernández Vara ha propuesto un plan de reactivación del empleo regional. Porque mientras el Partido Popular recorta 130 millones de euros en educación y despide a 1.000 profesores, Guillermo se compromete a aumentar las plazas de grado medio y grado superior en Extremadura. Y porque mientras el Partido Popular recorta 250 millones de euros en sanidad y despide a profesionales de la salud, Guillermo se ha propuesto, como bien decía en su intervención, abrir los 21 puntos cerrados por la derecha. Por eso, amigos y amigas, mientras el Partido Popular aquí en esta tierra se cruza de brazos ante el exilio económico de muchos jóvenes, Guillermo Fernández Vara lo que ha dicho ha sido proponer alto y claro un programa de lucha contra el desempleo juvenil. Hay otra forma de hacer y otra forma de gobernar. Y estamos haciendo las cosas bien distinto en Andalucía, en Canarias y también a partir del mes de mayo en otras muchas comunidades autónomas como Extremadura y en Badajoz. Y no me olvido tampoco de Asturias,
que seguimos gobernando y gobernaremos a partir del 24 de mayo de nuevo. Mirad, es otra forma de gobernar. Es hacer otra forma de gobernar, con otras prioridades. ¿Y sabéis cómo se llama esa forma de gobernar? Se llama socialismo. Que se me escuche bien. Somos socialistas. Y ser socialistas es ser de izquierdas. Y nosotros estamos muy orgullosos de ser gente de izquierdas. Estamos muy orgullosos de nuestras ideas, de nuestros valores, de los miles de compañeros que lo dieron todo, incluso su vida, para hacer de este país un país más digno y más libre. Y estamos orgullosos de socialistas como Guillermo, como Ricardo, como Juan Carlos, que pelean cada día, allá donde estén, por proteger y frenar a esta derecha retrógrada, la derecha más retrógrada que tenemos en Europa. Esa es la política en la que creo, amigos y amigas. Una política limpia, una política decente, una política eficaz para servir a la mayoría de españoles y de españolas. Una mayoría que lo que reclama es conjugar dos conceptos, uno cambio y otro seguridad. Expliquemos, amigos y amigas, que la política es a los ciudadanos lo que es el dinero a los poderosos. Ellos tienen dinero para frenar los cambios y nosotros tenemos la política para impulsar los cambios. Esa es la diferencia, amigos y amigas. Por eso es tan importante que los ciudadanos confíen en sus instituciones. Y también es importante que los socialistas escuchemos bien y sepamos que tenemos que reformar esas instituciones. Antes lo decía Guillermo, y es cierto, la democracia ya no va a consistir nunca más, afortunadamente, en convocar elecciones cada 4 años, pedir el voto a la gente y olvidar a la gente hasta la siguiente cita electoral. Eso se acabó. La democracia para nosotros los socialistas es hablar y escuchar, es proponer y recibir propuestas, es convencer y ser convencidos, es criticar y recibir críticas, cada día, no cada 4 años. Y la democracia también, amigos y amigas, es transparencia, transparencia. Y si decimos que el Partido Socialista Obrero Español tiene que ser el partido más transparente de España, lo hacemos verdad. Hoy somos el partido más transparente de España y si queréis conocer mi cuenta corriente y también la cuenta del Partido Socialista, solamente tenéis que acercaros a la página web del Partido Socialista. Para conocer la del PP tendréis que preguntar a Bárcenas. ¿Esta es la cuestión? Y ahí está Monago, ¿sabéis, no? Que hace unos meses, muchos recordaréis, dijo que en enero iba a hacer un striptease. Bueno, un striptease financiero, que nadie se alarme, que nadie se asuste. Pero es cierto, Guillermo, que ha pasado enero, que ha llegado febrero, y ahora dice que no, que hace mucho frío y que por tanto ese striptease no lo puede hacer. Eso es lo que vale la palabra del presidente de la Junta de Extremadura. Y nosotros le decimos al PP extremeño y a Monago que se deje de cuentos y que enseñe sus cuentas. Eso es lo que le decimos. Porque las palabras no pueden quedarse en nada. Y las de Guillermo yo lo aplaudo y lo apruebo, me parece una iniciativa espléndida. Es haber registrado sus compromisos ante notario. Porque esa es la diferencia entre unos y otros. Esa es la política en la que creo, la política en la que quiero. Mirad, incluso antes de la política convincente, incluso antes de la política eficaz, incluso antes de la política que gana elecciones, que nosotros queremos ganarlas y las vamos a ganar. Lo que necesitamos, especialmente demandado por los ciudadanos, es una política decente, sobre todo entre los nuestros. Y por eso, compañeros y compañeras, lo dije cuando me presenté a la Secretaría General del Partido Socialista y lo repito hoy, a mí no me va a temblar el pulso en echar a ningún corrupto del Partido Socialista. Ninguno. Tenedlo claro. Ese compromiso lo tengo grabado a fuego. Mirad, los socialistas no partimos de cero. Lo decía antes Guillermo en su intervención y yo quiero reivindicarlo también. Ya va siendo hora de que los socialistas digamos alto y claro que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano del Partido Socialista. Que la educación pública, universal y gratuita, que la sanidad pública, universal y gratuita, que nuestro ingreso en la Unión Europea, que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que el sistema de pensiones, que la ley de dependencia,
que la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que la ley de lucha contra la violencia de género, que la subida del salario mínimo interprofesional, que el final del terrorismo etarra tienen nombres y apellidos y son los de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y tiene unas siglas, las del Partido Socialista Obrero Español. Digámoslo alto y claro, amigos y amigos, digámoslo alto y claro. Porque ese es nuestro pasado, esa es nuestra historia. Por eso, amigos, nunca lo olvidéis, nunca lo olvidéis, nunca lo olvidéis. A quien teme el PP es al Partido Socialista Obrero Español. Es a quien nos temen. ¿Y sabéis por qué nos temen? Nos temen porque mientras exista el Partido Socialista, habrá millones de españoles y españolas defendiendo la igualdad, defendiendo la libertad y defendiendo la justicia social. Pero mirad, nosotros miramos al pasado con orgullo para devolver la mirada al futuro con ambición. Mirad, hablemos de lo mucho que hicimos, pero sobre todo hablemos mucho más de lo que nos queda por hacer. Hablemos de la España que construiremos juntos, de la España de las oportunidades para nuestros jóvenes que no olvida a los parados de más de 50 años. Hablemos de la España de la igualdad entre hombres y mujeres, de la España sin pobreza infantil. Hablemos de la España que puso fin a la impunidad de las élites financieras. Hablemos de la España que echó el candado a las puertas giratorias. Hablemos de la España que acortó la desigualdad salarial entre los trabajadores y los directivos de la banca. Hablemos de la España de la ciencia, de la investigación y de la educación. Hablemos de la España sin desahucios. Hablemos de la España laica, sí, laica. Hablemos de la España que frenó la despoblación y apostó por el desarrollo rural. Hablemos de la España sin amnistías fiscales. Hablemos de la España del trabajo y de las oportunidades. Hablemos, compañeros y compañeras, de la España que no olvidó su memoria histórica. Esa es la España que vamos a construir los socialistas. Termino. Sabéis que, y lo digo con sonrisa, porque no es la primera vez que nos pasa, sabéis que hay quien dice que estos no son tiempos fáciles para los socialistas. Y yo os pregunto, ¿cuándo lo hemos tenido fácil nosotros? ¿Cuándo? Nosotros hemos sufrido dictaduras, como bien decía Antonio. Hemos vivido tiempos de cárcel y de exilio, de clandestinidad. Hemos tenido que soportar y hacer frente al terrorismo que no se quería hacer desaparecer. Y siempre hemos resistido y avanzado. Siempre hemos sabido unirnos en torno a los mismos principios y a los mismos ideales. Y por eso os pido que hagamos lo que siempre hemos hecho. Unidad, fortaleza, salir a ganar, salir a por todas. Así que vamos a ganar las próximas elecciones de mayo, a devolver la esperanza, con Ricardo como alcalde, con Guillermo como presidente de la comunidad extremeña y como tantos candidatos y candidatas que nos acompañáis y que vais. Muchas gracias, cariño. Termino ya, porque es importante responder a esta pregunta que os voy a hacer. Mirad, si alguien os pregunta por qué somos socialistas y sobre todo por qué hay que votar al Partido Socialista, decidle que no se pregunte por qué, sino por quién somos socialistas. Nosotros somos socialistas por las personas de más de 50 años que están en paro. Somos socialistas por los jóvenes emigrados que están también en paro aquí sufriendo en España. Somos socialistas por los pensionistas con las jubilaciones congeladas que han tenido que hacerse cargo de nuevo de sus hijos, hijas y nietos y nietas. Somos socialistas por las mujeres que sufren la desigualdad y la violencia de género. Somos socialistas por los pequeños empresarios que temen perder su negocio. Somos socialistas por las familias en riesgo de desahucio. Somos socialistas por nuestros hijos que merecen un futuro mejor. Por todos ellos, por la libertad, por la justicia, por la igualdad. Somos y seremos socialistas siempre. ¡A ganar, compañeros! ¡A ganar!